Muy buenos días, estudiantes del grado 9.5 en Ciencias Sociales del Colegio Camacho. Espero que todos tengan un buen y espectacular día. Bueno, estamos viendo la historia ya tocamos el siglo XX, en el anterior video vimos la Primera Guerra Mundial y vamos a ver el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, en una franja de unos 15, 16, 18, 20 años, donde especialmente les voy a narrar, les voy a contar algo impresionante que pasó en la humanidad, algo terrible que se llamó la Gran Depresión, la época de la Gran Depresión, el crack del 29, que fue un fenómeno económico derivado pues del capitalismo salvaje, el capitalismo sin intervención del Estado que colapsó completamente Estados Unidos y parte del mundo de esa época. Entonces les voy a contar sobre este tema. ¿Listo? Entonces para hablar del crack del 29 hay que hacer unos antecedentes. ¿Qué pasó antes de ese año de 1929? Porque eso fue el 24 de octubre de 1929 y se llamó el Jueves Negro. Y luego hubo un Martes Negro que fue el 29. Pero les voy a contar qué pasó antes. ¿Listo? En el crack del 29. Entonces fue la época más devastadora de la economía de los Estados Unidos. Fue una fuerte crisis económica. La gente se tiraba por las ventanas, se suicidó. Eso fue terrible. Empezó el miércoles 23 de octubre. Se vinieron la bolsa de valores de Wall Street se vino abajo. Y eso fue tremendo. Fue un caos tremendo. Bueno, ustedes ya saben qué es una bolsa de valores, ¿cierto? Usted sabe qué son las acciones. Recuerde que cuando una empresa se atomiza en mucho capital, en muchas personas, a cada uno le corresponde la propiedad de esa empresa y se llaman acciones. Entonces, yo tengo acciones en Bavaria, por ejemplo, entonces una pequeña parte de esa acción es una parte de esa empresa. Y si hay ganancias, pues la empresa pues le va bien, me corresponden ganancias a mí. Si hay pérdidas, pues me quedo sin dinero y quiebro y se va mi dinero que tengo ahí ahorrado. Entonces eso son acciones y eso es bolsa de valores, ¿ok? Entonces en este video, se llama un video de la Gran Depresión en 8 minutos, nos cuenta qué pasó en la Gran Depresión, ¿ok? Entonces nos habla de que un día en especial, que llamó el Jueves Negro, que las acciones se vinieron abajo, que la gente pues quería vender y vender, pero pues ¿quién compraba esas acciones? Porque el origen de eso pues es muy tremendo. Entonces vamos a ver cuál fue los antecedentes. En el año más o menos de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, hubo una gran... Estados Unidos, como fue prácticamente la vencedora de la Primera Guerra Mundial, había una felicidad impresionante. Los felices años 20, la época del Charleston, del jazz, ¿ya? Entonces la gente pues estaba contenta y feliz en Estados Unidos y parte de Europa. Y entonces empezaron a emitir bonos porque por la guerra. Y entonces un señor le dijo, pues, este señor Charles Mitchell dijo, pues, vamos a seguir emitiendo bonos, ¿cierto? Y los bancos emitían bonos y eso, pues, se volvía rentable. Y eso, genial. La gente, pues, vio que había poco riesgo y había uno invirtiendo en esos bonos y le retribuía con buen dinero y pasaba bien, ¿cierto? Y luego con el tiempo, pues, en la bolsa de valores empezaron a vender acciones y hasta vender acciones a crédito. Entonces la gente, uy, chévere, uno invertir y ganar con poquita inversión. Hasta un lustrabotas. Los lustrabotas compraban acciones. Entonces la gente poco a poco se iba haciendo rico. Pero eso genera una burbuja inflacionaria. ¿Por qué les voy a decir? Voy a parar aquí el video y les voy a decir que es una burbuja inflacionaria. Cuando hay en el capitalismo salvaje, cuando todo el mundo quiere subir hacia arriba en la pirámide social y quiere pues ganar dinero, entonces eso es una ilógica capitalista, porque todo el dinero pues repartirse en partes iguales, eso se llama socialismo, comunismo, eso no existe en el capitalismo salvaje. En el capitalismo salvaje, la parte de arriba de la pirámide, los ricos viven de los demás, de los pobres.
¿cierto? Y si los pobres quieren en esa época del año 29, en la época pues, de la Gran Depresión, comprar acciones, invertir y todo el mundo, toda la población ser rica, eso es imposible, eso es un caos económico y eso no tiene sentido. Por eso es que el capitalismo salvaje fracasó y luego una época que llamó el keynesianismo, que eso lo vamos a ver en economía, que es cuando el Estado interviene, los gobiernos intervienen para frenar la economía, los precios ellos imponerlos, los salarios mínimos, empiezan los bancos estatales. Pero en esa época los bancos empezaron a prestar plata y eso generó pues muchos problemas, ¿ya? Entonces vamos a seguir en el video, en las imágenes. Entonces invertían gente inexperta, ¿cierto? Todo el mundo invertía. Y la idea pues que pues, del capitalismo es que solamente la gente pues especialista en inversión sepa pues invertir en la bolsa de valores. Entonces hubo mucha especulación, el mercado se abrió, eh, todo el mundo pues compraba acciones, la gente de los estratos 0, 1 y 2. Entonces le dan unos papelitos para que luego ustedes con el tiempo, esos papelitos, esa especie de bonos, certificados, uno cobrara pues la plata, la rentabilidad de esas ganancias, ¿ya? Entonces, pues, al principio hubo grandes beneficios, todo era felicidad, todo era chévere, la gente compraba pues fiado, le compraba las acciones y ganaba rentabilidad, pero eso poco a poco iba a colapsar, ¿ya? Entonces la idea era, si no te haces rico a la mañana, eres un tonto, ¿ya? Esa era la idea en ese tiempo. Entonces la gente pues empezó a invertir en ese capital y hubo una época ya en 1929 donde las 2/3 de las inversiones de Wall Street, de la bolsa de valores de Nueva York, eran fiado, era con dinero crédito, era como un falso dinero, porque eso no había plata, sino que o sea, la gente le daban como una especie de dinero, pero los bancos no tenían rentabilidad, no había apoyo en ese capital, ¿ya? Entonces, entonces se vino abajo la bolsa de valores. Eso fue un fracaso impresionante, ¿cierto? Porque la gente pues espera tener ganancias y eso se vino abajo. Llegó un momento en que la gente no podía vender sus acciones. Porque esa es la idea, uno comprar, vender acciones, comprar, vender, en ese jueguito de la oferta y la demanda, oferta y la demanda, oferta y la demanda, ¿ya? Pero a todo el mundo querer ya vender las acciones, no había nadie que comprar. Y ese señor había avisado, pero nadie le hizo caso. Él le había avisado que iba a haber Paul Barnum avisó que iba a haber un problema con eso de tanto dinero invertido por todo el mundo, porque la gente quería el sueño americano, quería vivir pues todos ser de estrato 6, todos ser ricos, pero eso en el socialismo, en el capitalismo es imposible. Hasta este señor Joe Kennedy retiró pues en los fondos y dijo, si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es la hora que yo lo abandone y me retire. Y se retiró y se salvó. Bueno, todo eso al principio iba bien, pero hubo una caída impresionante. Porque la tendencia era, se estaba invirtiendo. Entonces eso provocó un colapso financiero impresionante, terrible. Entonces eso fue un jueves 24 de octubre. Bueno, el miércoles ya habían signos. Eso hubo un signo, bajó 7% y al otro día, el jueves 24, el Black Thursday, fue terrible. Cayó la bolsa de valores. Fue el desastre de Wall Street porque la gente quería vender y nadie compraba. Y vendían las acciones pues mucho menos de lo que les había costado. A 1/3 de su valor. Entonces eso fue un fracaso económico impresionante. Entonces, terrible lo que pasó. Eh, los capitalistas se reunieron, se congregaron. Ese día la gente se suicidaba, se tiraba del edificio. Hubo como 150 muertos. La policía intervino para evitar motines en la ciudad. Eso fue terrible. Y se reunieron pues los especialistas para inyectar en la economía. Pero no pasó nada. El martes siguiente
fue la hecatombe total. Se llamó el Martes Negro del 29 de octubre del año de 1929. Fue terrible. Entonces, con esa reunión de esos señores que quisieron inyectar capital, porque ellos eran millonarios, y pues como dinero para que la gente pues tuviera, pero no pasó nada. Esa inyección de capital no funcionó. No funcionó. Los famosos blue sheets no funcionaron. Y este señor Rockefeller, que era riquísimo, no consiguió. Entonces la bolsa empezó a subir unos días, pero luego se volvió a hundir. Se volvió a hundir completamente y creó un gran desempleo. Las fábricas cerraron. Hubo que 15 millones de desempleados. 15 millones en Estados Unidos en ese tiempo, que no tenía más de 50 millones de personas. Entonces la crisis pensaron que la crisis había pasado, pero luego se vino a pique. Luego se vino a pique en el Black Tuesday, que fue el martes negro. El martes negro, que fue terrible. Entonces la economía colapsó de todo. Colapsó y se vino más abajo todavía. Más abajo todavía. Y eso fue una crisis impresionante. Las empresas cerraron. El presidente pues tuvo que tomar acciones. Él, como había prestado plata a Europa, también el mercado de Alemania, el mercado de Francia, Inglaterra también, la gente se arruinó, quedó en la miseria, en la física calle, los bancos cerraron, las fábricas cerraron, desempleo, la gente empezó a comer de las basuras, de los tarros de basura, los barrios empezaron. Estados Unidos, cuando había barrios pobres, hubo barrios pobres en ese tiempo, los tugurios empezaron a aparecer, vean, barrios miserables, tremendo, y eso luego repercutió en Sudamérica, en Europa, como les decía antes, hasta en Australia, y eso propició que luego pues en Alemania apareciera un tipo, pues el paro significa el desempleo, que apareciera luego un señor en Alemania que llamó Adolf Hitler, porque ya que Estados Unidos le había prestado plata a Estados Unidos le había prestado plata a Alemania, y pues con ese desastre económico, ¿qué más plata le iba a prestar? Entonces se acabó la economía del mundo en ese tiempo. Eso fue terrible, devastador. Y este señor aprovechó para tener ideas nacionalistas y decir que vamos a refundar una nueva Alemania. Y pues con los años, pues lo que vamos a ver más adelante, que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este es un video. Ya en este otro les voy a presentar qué pasó pues exactamente después de la Primera Guerra Mundial, qué pasó. Entonces, como nos explica más detalladamente cómo en la Primera Guerra Mundial los alemanes pues tuvieron que rendirse, y entonces hubo un trato muy pues humillante para el Tratado de Versalles para los alemanes, y nos explica que pues que esta página llama el resto es historia. Entonces nos explica cómo esa humillación de los alemanes hizo que pues que Alemania pues también pues con el tiempo se sumió en la bancarrota, ¿cierto? Entonces nos explica que crearon la Liga de las Naciones, nos explica que pues Estados Unidos era como el líder en ese tiempo, había quedado como el gran salvador, ¿cierto? Crearon la Liga de las Naciones, hubo unos años de paz, el capitalismo se impuso. A pesar de eso pues los franceses y los ingleses pues se habían anexionado territorios alemanes, provincias como Alsacia y Lorena, que son provincias de Francia hoy en día. Entonces la paz de París duró algunos tiempos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la parte del Imperio Otomano? Que los otomanos se sublevaron contra porque en la Primera Guerra Mundial los vencedores habían invadido, y este señor revolucionó y sacó todos los alemanes, los franceses, los ingleses y los griegos que habían tomado Turquía, ¿ya? Y eso sí, dejaron Siria y dejaron por ahí Israel, que eso luego fue fruto de contiendas que luego vamos a ver más adelante con el conflicto árabe-israelí, ¿ya? Entonces este video nos explica chévere, porque entonces nacen nuevos países, nace Checoslovaquia, nace por ejemplo Yugoslavia. Los rusos querían pues influir con su comunismo, y nace la Polonia, nace Checoslovaquia, nacen países nuevos en esta zona de acá. Nacen países nuevos, y este imperio austrohúngaro se disolvió completamente.
¿ya? Eso es lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Lo que no les conté del video anterior, ¿ya? Entonces, pues Alemania, pues, había perdido pues parte de su territorio, había perdido esta parte de acá. Prusia había perdido sus colonias en África, en Australia, y la invadieron ingleses y franceses, y los japoneses, ¿ya? Entonces había perdido también esta zona de acá, había perdido esta zona de acá, y estas regiones de Alsacia y Lorena, las había perdido. Y toda esa zona de Lituania, Estonia y parte de Polonia. Entonces, Alemania se quedó sumido prácticamente en un tratado de Versalles desigual, que fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Eso fue terrible, tremendo, y pues ahí nos cuenta pues que aquí nos habla del nacimiento de Polonia. Ahí nos cuenta que Estados Unidos empezó a ayudar a Alemania económicamente. Alemania se recuperó en un tiempo, pero luego empezó una inflación impresionante en la Alemania porque ellos pensaron que el secreto era emitir billetes, sacar billetes, ¿ya? Entonces, pues, aquí nos habla que la humillación de Alemania no podía tener sino 100.000 soldados, y en la frontera con Francia no podía tener soldados. Entonces eso fue muy humillante, y eso repercutió después para que pues se formara lo de Hitler. O sea, nació el Kaiser de antes, salió y se formó una nueva república llamada República de Weimar. Entonces, como una especie de democracia, pues, entre comillas, pero muy fascista y muy nacionalista, ¿ya? Entonces, aquí nos cuenta que cómo fue esa economía de la guerra, la economía civil y como una economía privada. Entonces, el auge de los Estados Unidos, eso fue feliz. Los primeros años, de 20, 21, 22, 23, 24, fue feliz. Inclusive ayudaron a los alemanes, aunque los franceses les exigían que les pagaran, pero ellos de dónde, si le habían confiscado hasta las minas. Bueno, eso fue terrible. Los alemanes empezaron a hacer dinero, pero una cerveza valía como 2 millones de francos. Una salchicha llegó a valer hasta 10.000 millones de marcos, perdón, porque francos de Francia, marcos alemanes. Entonces se llama inflación, que luego vamos a ver en economía, ¿ya? Entonces, aquí nos cuenta que pues que los Estados Unidos trataron de ayudar un poquito a los alemanes, les ayudaron, pero de esta manera ese tratado de la guerra era humillante. Eso lo van a ver detalladamente en el video, les van a contar, y luego va a ver la caída de Wall Street en esta época, ¿ya? Entonces luego se traslada a Estados Unidos, que la época de la felicidad, el capitalismo salvaje, todo el mundo invertía, había fiesta, felicidad, había muchos bancos. Entonces, en los felices años 20, la época del cine, las caricaturas, la época del teatro, y la gente empezó a comprar acciones. Entonces aquí nos muestran cómo funcionan los préstamos en los bancos, ¿no? Los bancos empezaban a prestar, y la gente invertía ese dinero en acciones, en la bolsa de Wall Street, ganaba mucho. Entonces todo el mundo empezó a ganar, y la gente se puso contenta. Bueno, lo que les explicaba en el video de antes, para no volver a repetir el cuento. Entonces la idea es que nos veamos este video que pues nos va a contar lo mismo de pues lo de la Gran Depresión, lo que pasó después. Y este video es muy didáctico, es bastante gracioso para que lo vean, ¿ok? Bueno, entonces luego nos cuenta que aparecieron, ¿cierto? Aparecieron economistas en Alemania, ¿cierto? Un plan, nos cuenta con detalles, y luego nos cuenta pues lo del crash del 29, ¿ok? Lo de los precios, lo que pasó en el 24 de octubre, el jueves negro, y lo que pasó el martes negro, que fue el 29, que fueron días después. Entonces este video también nos cuenta el detalle, para que lo veamos después de que veamos esto, veamos los 3 videos que les voy a colocar. Y el último video que les voy a colocar es del profesor Jesús Antonio Lucero, de la página La Cuna de Halicarnaso. Entonces él también nos va a contar con su humor característico, es muy didáctico el profe. Entonces nos va a contar lo que pasó en Wall Street, la caída, pues nos va a contar cómo era. Bueno, él nos va a contar primero la época de la posguerra, o sea, la entreguerras. ¿Qué es la posguerra? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces nos va a contar qué pasó con Alemania, nos va a contar pues que Alemania en ese tratado de Versalles
como se rindió pues de la Primera Guerra Mundial no quedó bien, la felicidad de los años 20 en Estados Unidos. Y es muy didáctico este video porque nos cuenta de una forma maravillosa, nos va a contar cómo es la situación, nos cuenta los límites de la Alemania, cómo surgieron países, la zona desmilitarizada que les conté antes, las minas de carbón que Francia empezó a explotarle a Alemania. Entonces nos va a contar en detalle todos esos aspectos que les contaba en los dos videos de antes. Entonces, para no repetir la misma historia, les recomiendo también todo este video, ¿ya? Que el Señor nos cuenta con un detalle impresionante el ascenso, pues la gente que estaba en ese tiempo, la República de Weimar, que es como una especie de Estado alemán, como aparentemente más democrático, pero luego Hitler se subió al poder y no lo sacaba nadie, se volvió autoritario, pero eso fue después, ¿no? Primero vamos a ver lo de Wall Street, y aquí el profesor Lucero nos cuenta pues lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Wall Street, ¿ok? Y nos cuenta en detalle lo de la bolsa de valores, la inflación y todo lo que pasó, ¿listo? Todo lo que pasó en la compra de acciones, que eso ya pues ya lo había repetido. La felicidad de la gente pues de los años 20 en los Estados Unidos. Había mucho consumismo, entonces había un nivel de vida genial, que eso es lo que nos ofrece el capitalismo. La época de la música, la fiesta, los casinos, el TAD, no, el Cha-Cha-Cha fue después, él se llamaba el Charleston. Entonces fue como una especie de liberación, ¿cierto? Fueron los famosos años 20, fueron felices en los Estados Unidos. Entonces son imágenes verdaderas de lo que pasó pues en los Estados Unidos en la década del 20 del siglo XX, entre el año 1920 a 1929, cuando colapsó la economía. Entonces el profesor Lucero nos explica bien lo que pasó en el crash del 29, lo que pues nos explica los dos videos anteriores también con mucho detalle, ¿ok? Entonces, compañeros del grado 9.5, les recomiendo que se vean los 3 videos para que podamos entender todo luego el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y entendamos bien de historia y podemos debatir, conocer pues cómo es el mundo para pues, no volver a repetir los errores, ¿ya? Entonces, como ustedes verán, pues yo soy muy poco amigo del capitalismo salvaje. Pues bueno, una economía mixta, que haya especie de capitalismo y algo de intervención social del Estado, como especie de socialismo, que parte y parte pues hagan, y que los gobiernos sean honestos, los gobiernos no sean corruptos, porque puede haber un mecanismo fuerte, pues si el gobierno es corrupto, pues eso origina un caos tremendo. Entonces, pues aquí los dejo ya con el señor, pues ustedes van a terminar de ver el video. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, compañeros del grado 9.5, este video lo hice especialmente para ustedes. Luego hago el mismo, pero con 9.6, diferente, porque ya tengo clases con ellos después de esta pequeña semana de receso. Entonces, pues no lo hice para los dos. Entonces, si tienen alguna duda, me dicen que yo les puedo, por interno, ayudar a los estudiantes que tengan esas dudas sobre el tema. Y por favor, hay que ver los videos y hacer las actividades, que luego hacemos un tallercito sobre todos estos videos que estamos viendo de la Primera Guerra Mundial. Vimos ya del crash del 29, la Gran Depresión. Luego vamos a ver la Guerra Civil Española, luego la Revolución China y la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Para que pasemos luego con los conflictos de la Guerra Fría, pasemos luego con el conflicto árabe-israelí, el viaje a la luna y los últimos décadas del siglo XX. ¿Ya? Entonces les agradezco mucho, mucho les agradezco su paciencia, la levantada temprano, y nos vemos en un próximo video. Entonces, adiós y muchas gracias.